Siempre he dicho que uno conoce a sus hijos mejor que a nadie, pero esa tarde aprendí que también pueden ocultarte cosas que no imaginas. Antes de contarte lo que pasó, comenta desde dónde me ves y qué hora es allá. Todo comenzó cuando bajé al estacionamiento del edificio, después de un día pesado en el taller mecánico donde trabajo. Iba a revisar una vibración extraña en mi coche, esa clase de cosas que uno pospone hasta que el sonido ya no te deja en paz. Me agaché con la linterna en la mano, y mientras recorría el chasis, algo pequeño y negro llamó mi atención. Un aparato redondeado, liso, pegado con un imán, del tamaño de una cajetilla, sin marca, sin números, sin nada. Lo toqué y sentí esa corriente fría que se mete por la espalda cuando algo no tiene sentido. Un rastreador, uno profesional, de los caros, de los que usan los que no deberían estar siguiéndote. Lo primero que pensé fue, ¿quién demonios quiere saber dónde estoy? Pero antes de que pudiera procesarlo, la voz de mi hijo, Tomás, me apareció en la cabeza como un eco que hasta ese momento no había entendido. Papá, ¿y si te reviso el coche yo? Nomás para estar seguro de que todo esté bien. Me lo había dicho 3 días antes, sonriendo, nervioso, con ese tono suave que usaba cuando quería evitar que yo preguntara demasiado. En ese momento, no sospeché nada. Ahora sí, me incorporé lentamente, guardando el rastreador en el bolsillo como si fuera una granada sin seguro. Cualquier padre normal habría subido corriendo a reclamarle, preguntarle por qué, exigir explicaciones. Pero yo no. Yo aprendí hace mucho que cuando alguien te quiere controlar, la desesperación por aclarar las cosas es tu peor enemigo. Así que respiré hondo y pensé, si él quiere saber dónde estoy, voy a mostrarle dónde estoy, pero no aquí. Entré a casa como si nada. Cenamos juntos. Hablamos del trabajo, de la tarea de su hijo, de la vida. Tomás actuó normal, demasiado normal. Mientras él servía los platos, yo ya tenía un plan en la cabeza. Esa noche, cuando todos dormían, entré al cuarto de herramientas. Empaqué el rastreador en una caja pequeña, lo envolví con papel, escribí una dirección al azar y pagué para que lo enviaran por paquetería expresa a Canadá. No era un país específico. No buscaba confundir a alguien más. Solo quería ver qué pasaba si quien me seguía perdía la señal. Quería ver quién reaccionaba. 12 horas después, reaccionó. Eran las 6:10 de la mañana cuando el teléfono sonó. Un número desconocido, internacional. Respondí medio dormido. ¿Señor Ramírez? Preguntó una voz tensa, casi rota. Sí. ¿Quién habla? El silencio que vino después no era normal. Era el tipo de silencio que te avisa que tu vida está a punto de dividirse en dos. Finalmente la voz dijo, «Señor, ¿está usted bien?» La señal, la señal del dispositivo marcó que salió del país. Esto, esto no debía pasar. Mi piel se erizó. «¿Qué dispositivo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Otro silencio. Y entonces, con un hilo de voz, el rastreador que instalamos debajo de su coche, por instrucciones de su hijo. Sentí el corazón detenerse un segundo. El aire se volvió pesado. Mi mano tembló sin que yo pudiera evitarlo. «Mi hijo». «¿Qué?», susurré. La persona al teléfono tragó saliva. «Señor, creo que... creo que usted no debía saber esto aún. No era miedo lo que sentí. Era otra cosa. Algo más profundo. Una mezcla entre traición, rabia y un presentimiento terrible que se clavó en mi pecho como un puñal helado. Porque si Tomás estaba rastreando mis movimientos, si alguien más estaba llamando para reportar que me perdieron, si la señal debía quedarse aquí, cerca, entonces lo que mi hijo planeaba no era protegerme, era vigilarme, o algo peor. La voz volvió casi susurrando. «Por favor, señor, dígame dónde está. No podemos perderlo de nuevo». Y ahí lo entendí. No era solo un rastreador, era una trampa. Y yo al moverlo había arruinado los planes de alguien. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo entero. «¿Quién es usted?», pregunté. La respuesta me heló la sangre. «Trabajo para la persona que está pagando por saber exactamente dónde se encuentra cada minuto del día». Mi respiración se cortó.
porque yo no sabía nada, pero esa persona sabía todo. Señor, por favor, dígame dónde está, repitió la voz. Colgué sin responder, y en ese instante supe que mi vida había dejado de ser mía. Supe que debía descubrir qué estaba ocultando mi hijo. Supe que alguien más estaba involucrado. Supe que esto no era una simple curiosidad. Esto era vigilancia, control, un plan. Y supe que debía correr antes de que descubrieran la verdad. No era yo el que estaba siendo rastreado. Era yo el que estaba huyendo. Colgué la llamada con la mano temblorosa. Respiré hondo varias veces, intentando que el corazón dejara de golpearme en el pecho, como si quisiera escapar. La casa estaba en silencio. El tipo de silencio que pesa, que observa, que escucha. Caminé hacia la ventana y abrí apenas la cortina para mirar afuera. Nada raro. Ni coches desconocidos, ni sombras moviéndose, ni luces sospechosas. Pero no me tranquilizó, porque ahora entendía algo que nunca había imaginado. El peligro estaba dentro de mi casa. Mi hijo Tomás estaba en la cocina, preparando café como si fuera cualquier mañana. Estaba descalzo, despeinado, con ese gesto tranquilo que siempre tenía al despertar. Y me pregunté, ¿ese es mi hijo o la versión de él que quiere que yo vea? Nunca había dudado de él, nunca. Pero después de escuchar esa llamada, me acerqué despacio. Él volteó a verme con una sonrisa. Buenos días, papá. ¿Dormiste bien? Mi estómago se revolvió. Quise decirle la verdad, exigir explicaciones, mostrarle el rastreador, pero me contuve. No podía dejar que supiera que yo sabía. Bien, respondí. ¿Y tú? Igual, dijo sirviendo café en 2 tazas. Tengo que salir más tarde. Cosas del trabajo. Lo dijo tan normal, tan casual, que por un momento me pregunté si yo era el que estaba exagerando. Pero no. El rastreador no apareció mágicamente. La llamada no fue un error. Tomás guardó silencio un segundo. Luego añadió, por cierto, hoy no uses tu coche. Te lo iba a revisar yo en la tarde. Ayer noté un ruido. Mi piel se puso de gallina. Él no notó nada. Él esperaba que el rastreador siguiera ahí. Quería acceder a él, ver la ruta, ver dónde había estado. Y ahora no estaba. Le respondí con la voz más neutra que pude. No te preocupes, hijo, hoy caminaré. Tomás me miró un poco más de lo normal, como si buscara una grieta, una señal, una mentira. Esta vez fui yo quien sostuvo la mirada sin parpadear. A media mañana recibí otro mensaje del número desconocido. La señal sigue apareciendo en Montreal. ¿Puede confirmar que usted está bien? Ya no intentaban fingir preocupación. Estaban desesperados, porque habían perdido algo. No el rastreador, el control. Y cuando alguien obsesionado con vigilarte pierde el control, se vuelve peligroso. Guardé el celular. Respiré hondo. Pensé. Tenía 2 opciones. Fingir que no sabía nada, o empezar a investigar por mi cuenta. Elegí la segunda. Tomás salió cerca del mediodía. Me dio un beso en la mejilla como siempre, agarró su mochila y desapareció por la puerta. Apenas escuché el clic de la cerradura, me moví. Fui directamente a su cuarto. No era algo que un padre quisiera hacer. Nunca me había metido ahí sin permiso, pero ahora no buscaba espiar, buscaba sobrevivir. Abrí cajones, revisé debajo de la cama, entre su ropa, y justo cuando estaba a punto de rendirme, lo vi, una carpeta azul escondida detrás de una caja vacía de zapatos, sin nombre, sin etiquetas. La abrí con el corazón latiendo como un tambor. Adentro había documentos impresos, nombres, fechas, fotografías borrosas tomadas desde lejos, rutinas, horarios, todo de mí. De mí. Había anotaciones escritas a mano. Sale del trabajo a las 6:20 de la tarde. Compra pan los jueves en la misma panadería. Siempre estaciona en el mismo lugar. Evita ir al centro los fines de semana. Cada página era una daga entrando lento. No eran notas de un hijo preocupado. Eran notas de vigilancia. En una hoja doblada encontré algo peor. Un mapa. Con rutas marcadas, con días tachados, con un círculo rojo grande sobre mi lugar de trabajo. Y en la esquina inferior, escrito con pluma negra,
Listo para el día 15. Me quedé helado. ¿Qué era el día 15? ¿Y por qué estaba listo? ¿Qué significaba? Antes de que pudiera entenderlo, escuché pasos en el pasillo del edificio. Alguien subía las escaleras, despacio, firme, como si supiera exactamente a dónde iba. Me asomé por la ventana. Se detuvo frente a mi puerta. Tocó 2 veces. No era Tomás, no era un vecino, no era nadie que yo conociera. Se quedó quieto, esperando. Yo no respiraba. Entonces, por debajo de la puerta, deslizó un sobre blanco, limpio, sin remitente. Y cuando escuché sus pasos alejándose, me atreví a recogerlo. Lo abrí. Adentro había una sola frase, impresa en letras negras. Dejaste de seguir el plan. Y debajo, más pequeño, hablemos hoy. Un número de celular. Y una hora. 6 de la tarde. No decía PM, solo 6 de la tarde, como si supiera que yo entendería. Me apoyé en la pared. El sobre temblaba entre mis dedos, porque ya no era solo mi hijo. Ya no era solo un rastreador. Había alguien más detrás, alguien que me estaba diciendo que yo formaba parte de un plan que nunca pedí y que acababa de arruinar. Y ahora querían hablar conmigo. Me quedé un largo rato sentado en el borde de la cama de Tomás, con el sobre entre las manos, intentando entender cómo mi propia vida se había convertido en un tablero que alguien más movía sin mi permiso. La frase, hablemos hoy, 6 de la tarde, daba vueltas en mi cabeza como un eco inquietante. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué sabía tanto? ¿Y por qué yo formaba parte de un plan? Tomás nunca mencionó nada, nunca insinuó nada, pero esa carpeta azul, ese mapa marcado, ese rastreador, todo indicaba que él no estaba actuando solo. Y lo peor era la sensación, profunda, rota, de que mi hijo estaba protegiendo a alguien más, o obedeciendo a alguien más. No sabía cuál de las dos opciones dolía más. A las 5:40 de la tarde, me paré frente al espejo del baño. No sabía si debía ir. No sabía si debía correr. No sabía si debía llamar a la policía, aunque ¿qué iba a decir? Encontré un rastreador y un desconocido me dijo que estoy en un plan que no conozco. Sí, claro. Se reirían en mi cara. Y a esa hora, Tomás volvió. Escuché las llaves, sus pasos tranquilos, su voz normal. Papá, ya llegué. Apagué la luz del baño y respiré hondo. Salí al pasillo como si nada. ¿Cómo te fue?, pregunté. Bien. Dejó su mochila sobre una silla. Solo vine por un libro. Tengo que salir otra vez. Sus manos temblaban apenas, pero no de cansancio, de prisa, de urgencia, de alguien que espera algo importante. ¿Vuelves tarde?, pregunté fijándome en su reacción. Tomás hizo una pausa mínima, pero la vi. No, creo que no. Es rápido. Eso lo confirmó. Él sabía algo. Estaba encubriendo algo. A las 5:55 de la tarde, Tomás salió de nuevo. Yo me quedé solo. La sensación de estar siendo arrastrado hacia un punto sin retorno me apretó el pecho. Pero aún así, tomé el celular. Marqué el número del sobre. Una voz contestó al tercer tono. No era la voz que me había llamado en la mañana. Esta era más grave, más seca, más peligrosa. Ramírez, dijo. Pensé que no llamarías. El hecho de que supiera mi apellido sin presentarse me erizó la piel. Quiero saber de qué se trata todo esto, dije tratando de sonar firme. Tarde o temprano teníamos que hablar. Su tono era casi paciente. Hoy, 6 de la tarde. Tú llamaste a la hora exacta. Eso significa que entiendes la importancia. Cerré los ojos un segundo. No entiendo nada, repliqué. Solo quiero respuestas. El hombre rió suavemente, como quien escucha algo ingenuo. Las tendrás, pero primero quiero que sepas algo. Hubo un silencio breve. Tu hijo no hizo nada solo. Sentí un escalofrío. ¿Qué significa eso? Significa que no deberías culparlo. Él no es la mente detrás del plan. Él es solo necesario. Mi garganta se apretó. ¿Necesario para qué? La voz respondió como si estuviera explicando el clima. Para que tú cooperes sin hacer preguntas. Todo el aire salió de mis pulmones. ¿Cooperar en qué? Él no contestó de inmediato.
Luego dijo, con una calma tan fría que me rompió las entrañas. No por teléfono. Lo que viene es delicado. Pero si quieres seguir vivo y quieres que tu hijo también lo esté, vendrás mañana por la tarde al lugar que te diremos. Cada palabra me atravesó como una aguja helada. ¿Y si no voy? El hombre hizo un sonido que no fue risa, pero casi. Si no vienes, alguien vendrá por ti. Miré el reloj. 6:02 de la tarde. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Qué quieren de mí? La respuesta llegó sin emoción. Porque tú tienes algo que nos pertenece. Me quedé paralizado. Yo no tengo nada de ustedes. Sí, Ramírez, lo tienes. Una pausa fría. Y tu hijo lo sabía. Y antes de que pudiera decir más, la línea se cortó. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando el celular con las manos sudorosas. Solo sé que, cuando escuché la puerta del edificio abrirse, reaccioné al instante. Me acerqué a la ventana del pasillo. Tomás regresaba. Venía caminando, más rápido que de costumbre, mirando hacia todos lados, tenso. Entró, me vio, se congeló. Yo también. Él sabía, y yo sabía. Papá, dijo con voz quebrada, necesito hablar contigo. Mi corazón latía como un martillo. Yo también, respondí. Pero esta vez, quiero la verdad. Tomás tragó saliva. Sus ojos se llenaron de miedo. Papá, lo siento. No debía, no debía esconderte esto. Pero no tenía opción. Ellos dijeron que... Se cortó. Cerró los ojos. Hijo, murmuré. ¿Quiénes son ellos? Tomás abrió los ojos lentamente. Y por primera vez, vi que mi hijo tenía miedo de la gente para la que estaba trabajando. Papá, susurró. Ellos no solo te estaban siguiendo. Un nudo subió por mi garganta. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Él me miró como si la verdad misma lo desgarrara. Te estaban preparando. ¿Preparando para qué? Y entonces, con la voz quebrada, dijo la frase que me heló más que cualquier llamada. Para desaparecerte. El suelo se me fue, y comprendí que el rastreador, las notas, el mapa, la carpeta, no eran vigilancia, eran una antesala, un conteo regresivo, y el día 15 estaba a punto de llegar. Sentí que el cuerpo se me enfriaba por dentro, como si la sangre se detuviera un instante. Tomás estaba frente a mí, pálido, sudando, respirando como un niño atrapado entre el pánico y la culpa. «Papá», dijo con la voz hecha polvo. «Yo nunca quise que llegaras a esto. Nunca. Pero ellos no me dieron opción. Mis manos temblaban. Mi voz apenas salió. ¿Quién es, Tomás? ¿Quién te obligó?» Él se frotó la cara con desesperación, caminando de un lado a otro. «No puedo, no sé por dónde empezar. Por la verdad», le dije. «Por la parte donde decides salvar tu vida y la mía». Tomás se detuvo, y ahí, sin mirar al piso, sin esconderse, sin máscaras, me dijo la verdad que yo jamás pensé escuchar de labios de mi propio hijo. «Papá, te estaban vigilando porque necesitaban saber tu rutina. Necesitaban confirmarla, reforzarla, asegurarse de que no cambiaras tus horarios, tus rutas, tus costumbres. Yo fui parte de eso. Yo les pasé información. Les dije dónde trabajabas, cuánto tardabas en regresar, qué días salías temprano. Cada palabra era una puñalada. ¿Para qué, Tomás? ¿Por qué necesitaban saber tanto de mí? Sus labios temblaron. Porque porque necesitaban que desaparecieras sin dejar rastro. Y si tu rutina no era exacta, podían cometer errores. Tenían que estar seguros. Mi corazón se retorció como si alguien lo estuviera exprimiendo. ¿Desaparecerme?, logré decir. ¿A qué te refieres con desaparecer? Tomás tragó saliva. Cerró los ojos un segundo. Y al abrirlos, ya no era el niño asustado que había criado. Era un joven arrinconado por una fuerza que lo superaba. «A sacarte de la ciudad, papá. A sacarte para siempre». Me apoyé contra la mesa. Las piernas casi no respondían. «¿Y por qué?», pregunté. «¿Qué quieren de mí? ¿Qué hice?». Tomás negó rápido, desesperado. «No hiciste nada. Eso es lo peor de todo. No hiciste nada. Esto no es por algo que tú hiciste. Es por algo que tú tienes».
¿Qué tengo? Tomás apretó los dientes, temblando. Dinero, papá. No es tuyo. Es, es de alguien más. Mi cabeza dio vueltas. ¿Dinero? ¿De quién? Tomás miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. Bajó la voz. De un socio del taller. ¿Recuerdas al señor Medina? Él murió hace unos meses. Y dejó una cuenta que nadie conocía. Una cuenta con mucho dinero. Él confiaba en ti y la puso a tu nombre temporalmente, solo para protegerla hasta que se arreglaran asuntos legales. Me quedé helado. Tomás, ¿cómo sabes eso? Su respuesta fue un dardo directo al corazón. Porque yo se lo conté a ellos. Me llevé la mano al pecho, incapaz de procesar la traición. ¿Tú, tú les dijiste que yo tenía esa cuenta? Tomás asintió, llorando. Sí, pero yo no sabía que querían lastimarte, papá. Yo pensé que solo querían hablar contigo, negociar. No sabía que querían desaparecerte. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Ya estaban vigilándote. Ya estaban usando el rastreador. Ya, ya habían fijado una fecha. El día 15, susurré. Tomás se desplomó en una silla con la cabeza entre las manos. Sí, el día 15. Ese día iban a llevarte. Todo estaba listo. Ellos solo necesitaban que tú siguieras tu rutina normal. Por eso yo te insistía en revisarte el coche, en que nunca cambiaras tus horarios. Yo, yo estaba aterrorizado, papá. Pensé que si cooperaba, te dejarían en paz. ¿Quiénes son ellos, Tomás? Pregunté con la garganta cerrada. Dime sus nombres. Tomás levantó la cabeza, llorando. No sé sus nombres. Nunca me los dieron. Solo, solo el grupo. Unos hombres que trabajan con Medina desde antes. Gente peligrosa, muy peligrosa. Ellos creen que tú tienes la clave para acceder al dinero y creen que te lo vas a quedar. Pero no es mío, dije. Lo sé, gritó él. Pero para ellos sí. Y si tú desapareces, la cuenta queda congelada. Después, ellos se encargan de moverla sin levantar sospechas. Me llevé ambas manos a la cara. Era demasiado, demasiado grande, demasiado oscuro. Hijo, susurré, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tomás me miró con los ojos más tristes que he visto. Porque me amenazaron, papá. Me dijeron que si abría la boca, tú serías el primero en pagar. Que si no cooperaba, iban a lastimarte. Y yo no podía permitirlo. Pero tampoco podía protegerte. Estaba atrapado. Me quedé en silencio, tratando de no romperme frente a él. Entonces, respiré hondo. ¿Ellos esperan que yo vaya mañana? Tomás asintió. Sí. ¿Y qué pasa si no voy? Su respuesta me clavó un frío en el alma. Que vendrán por ti. Y esta vez no van a fallar. Me quedé mirando a mi hijo, ese hijo al que yo había enseñado a caminar, a leer, a trabajar, a ser hombre. Y ahora estaba llorando frente a mí, roto, culpable, usado por gente que lo manipuló como a un niño. Papá, susurró arrodillándose frente a mí. Por favor, perdóname. Yo solo quería mantenerte vivo. Pero ahora ya no sé qué hacer. Lo abracé. Lo abracé con la fuerza de un padre que entiende que su niño no es culpable, sino víctima. Pero dentro de mí, algo se encendió, algo frío, algo decidido. Porque si mañana querían verme, entonces mañana verían algo que no esperaban. A un padre defendiendo a su hijo. A un hombre que ya no iba a seguir órdenes. A un hombre que no iba a desaparecer sin luchar. Y si ellos tenían un plan, yo iba a hacer el mío. Esa noche no dormí. No porque no quisiera, sino porque el sueño no se atrevería a entrar a una casa donde la verdad acababa de explotar. Tomás estaba acostado en el sillón, agotado emocionalmente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Yo lo miraba desde la mesa, sin apartar la vista de él ni un segundo. Era mi hijo, mi sangre, mi vida, y lo habían convertido en un instrumento para destruirme. Cada vez que cerraba los ojos veía la carpeta azul, el mapa, el círculo rojo en mi trabajo, el rastreador, la voz por teléfono diciendo, mañana, si no vienes, alguien irá por ti. Y lo peor, el miedo que Tomás todavía tenía.
Un miedo que no venía de mí, ni de errores, ni de peleas familiares. Era miedo a hombres que no se detienen. Miedo a gente que desaparece a otros como si fueran objetos. Me serví un vaso de agua y sentí las manos frías. No era debilidad, era la certeza de que, a partir de ese momento, cualquier movimiento en falso podía costarnos la vida. A las 6 de la mañana, Tomás despertó sobresaltado. Se incorporó rápido, como si recordara de golpe que el tiempo estaba corriendo. Papá, murmuró, falta poco. Ellos esperan que vayas esta tarde. Yo me senté frente a él. Tomás, escucha, dije con voz firme. Tú ya no estás solo en esto. No voy a dejar que te sigan usando, pero necesito que me digas más. Todo. Cualquier detalle puede salvarnos. Tomás respiró hondo, temblando. Ellos decían que tú no sabías nada, que eras perfecto para el plan, porque eras confiado, rutinario, que no hacías preguntas, y que mientras tú siguieras igual, sería fácil. Me dolió escucharlo. Dolería a cualquier padre saber que alguien vio su bondad como un punto débil. ¿Qué más?, pregunté. Tomás cerró los ojos buscando valor. Decían que la cita sería en un lugar neutral, que ahí te explicarían cómo entregar lo que tienen a tu nombre sin que hubiera ruido, y que después tú no ibas a ser problema. Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. ¿Sabes dónde es ese lugar? Tomás negó. No, papá, nunca me dieron la dirección. Solo me dijeron que yo debía mantenerte controlado, vigilar que no salieras de la ciudad, que siguieras con tu rutina normal. Por eso el rastreador. Y por eso yo... Su voz se quebró, volvió a llorar. Hijo, lo abracé. Te usaron, te amenazaron, te manipularon. No tienes nada que disculpar. Pero mientras lo abrazaba, mi mente ya estaba trabajando. Si ellos estaban acostumbrados a que yo siguiera un camino, a que me comportara como siempre, a que fuera predecible, entonces el único modo de romper su plan era dejar de ser el hombre que creían conocer. A las 3 de la tarde me senté con Tomás en la mesa. Saqué un cuaderno y un bolígrafo. Él me miró confundido. Papá, ¿qué estás haciendo? El nuestro, respondí. Nuestro plan. Tomás tragó saliva. ¿Vamos a huir? Negué con suavidad. No. Si huimos, ellos te buscarán a ti, y no voy a permitir que pagues por algo que no hiciste. Tampoco voy a poner mi vida en sus manos. Esta vez, ellos no deciden. Tomás se quedó quieto. Sus ojos mostraron algo que no veía desde que era un niño. Confianza. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó. Primero, apagar el rastreo. Saqué un viejo celular inutilizado. No pueden encontrarte si cambias los caminos. Él asintió. Segundo, continué. Necesitamos saber si te siguen. ¿Notaste a alguien viéndote últimamente? Tomás reflexionó unos segundos. Sí, susurró. Un coche gris. Lo he visto 2 veces cerca del trabajo. Pensé que era casualidad. No lo era. Tercero, proseguí. Tú no saldrás hoy. Ellos pueden vigilarte. Pueden necesitarte para confirmar algo. Si no te ven, se pondrán nerviosos. Y cuando la gente peligrosa se pone nerviosa, comete errores. Tomás frunció el ceño. Papá, ¿vas a ir a la cita? Lo miré. No, pero ellos deben creer que sí. Tomás abrió los ojos, sorprendido. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sonreí levemente. Una sonrisa dura, de esas que no nacen del humor, sino de la decisión, usando lo único que ellos no esperaban de mí, inteligencia. A las 5:30 de la tarde, salí del edificio por la puerta trasera. No llevaba mi celular principal. No llevaba documentos. Llevaba solo una bolsa pequeña con ropa vieja y un teléfono barato sin contactos. Tomás me vio salir desde la ventana del pasillo. Estaba temblando. Le hice una seña para tranquilizarlo. Mi plan era simple: mostrarme donde ellos esperaban que estuviera, pero no ser yo quien se mostrara realmente. Mandar una señal falsa y provocar que salieran de su escondite. El grupo quería un hombre predecible. Iba a darles un fantasma. Caminé hasta la avenida principal y tomé un taxi. No al lugar de la cita, que aún no conocía, sino a un punto convenido con Tomás. El centro comercial donde siempre me veían comprar pan los jueves. Un sitio perfecto, público,
predecible, seguir mi rutina. A las 6 de la tarde en punto, mi teléfono barato sonó. Un mensaje, solo una frase. Ya te vimos. Sentí el corazón golpear fuerte. Miré alrededor. Un coche gris, estacionado a 3 puestos del taxi, encendió las luces. Era el mismo coche que Tomás había visto. No podía ver la cara del conductor, pero podía sentir sus ojos en mí. Me quedé quieto, esperando, provocando. Después de 10 segundos, llegó otro mensaje. No cambies de dirección, te seguiremos. Pero yo no me iba a dejar seguir. Me acerqué al taxi y le dije al chofer, cuando le diga ya, usted gira a la derecha como si nada. Después yo me bajo sin que ellos lo vean. ¿Problemas?, preguntó el conductor curioso. No, amigo, respondí. Soluciones. El coche gris empezó a moverse. El taxi avanzó. Esperé el momento exacto en que una camioneta grande tapó la vista desde atrás. Ya, el taxi dobló. Yo salté afuera sin cerrar la puerta. Me metí al estacionamiento subterráneo del centro comercial. Corrí entre columnas, bajé una rampa, me escondí detrás de una fila de vehículos. Esperé, respiré, escuché. El motor del coche gris pasó de largo. No me vio, no me siguió. Yo había desaparecido de su radar, pero ellos no desaparecieron del mío, porque ahora sabía quiénes me buscaban, cómo se movían, qué coche usaban, qué mensaje enviaban. Y también sabía algo más importante. El plan que tenían para mí comenzaba con rastrearme, pero terminaría con subestimarme. Tomé mi celular barato, marqué el número del sobre y dije solo 3 palabras. Perdieron su oportunidad y colgué. Mañana, el día 15. Ellos esperaban atraparme, pero lo que no sabían era que yo iba a llegar primero. Esa noche regresé al departamento escondiéndome entre sombras, tomando rutas distintas, cambiando de acera cada 3 cuadras, como si hubiera vivido toda mi vida preparándome para huir de hombres que no muestran su rostro. Pero no era paranoia, era supervivencia. Tomás esperaba sentado en el suelo del pasillo, con los brazos cruzados sobre las rodillas. Tenía la cara blanca, los ojos rojos, y cuando me vio entrar casi se desplomó. «¡Papá!», corrió hacia mí. «Pensé que te habían seguido. Pensé...». Lo abracé fuerte, más fuerte de lo que quizá debía. «Estoy bien», le dije. «Y ahora ellos están confundidos». Tomás me miró, sin comprender. «¿Qué hiciste?». «Los hice creer que siguiera mi rutina», respondí. «Pero no dejé que supieran dónde estoy realmente. Los obligué a moverse, a mostrarse». Su expresión cambió lentamente. De miedo a algo parecido a esperanza. «Papá, ¿y ahora qué hacemos?». Ahí supe que ya no estaba solo, que Tomás no era un enemigo. Era un muchacho usado, manipulado, arrinconado por gente que jamás tuvo piedad de él. Y ahora estaba listo para luchar conmigo. «Ahora, hijo», dije, «nos preparamos para mañana». A las 7 de la mañana del día 15, el aire ya olía distinto. A tormenta, a grietas, a algo que estaba por romperse. Tomás y yo estábamos sentados en la mesa, revisando lo poco que sabíamos. «Ellos necesitan verte», dijo él. «Necesitan hablar contigo en persona». «Lo sé. Quieren que tú les entregues acceso a la cuenta», añadió Tomás, bajando la voz. «Pero no saben cómo. Yo tampoco sé. Nadie sabe. Solo Medina sabía». Ahí estaba la clave, la razón por la cual me querían vivo, hasta que dejara de ser útil. Medina confió en mí. Me dejó una cuenta temporal para proteger un dinero que no me pertenecía, pero tampoco pertenecía a esos hombres. Y ahora, ellos creían que yo tenía la llave, la clave, el acceso, pero no la tenía. Nunca la tuve. Medina nunca me la reveló. Y aún así, ellos estaban seguros de que sí. Tomás respiró profundo. «Papá, ellos no van a aceptar un no sé. Ellos creen que mientes. Ellos creen que estás escondiendo algo». Yo asentí. «Por eso mañana no voy como víctima», dije. «Voy como trampa». Tomás abrió los ojos. «¿Qué?». Saqué la carpeta azul, la puse sobre la mesa. Ellos querían que yo siguiera su plan. Querían que me moviera como un peón. Pero ahora sabemos cómo piensan. Sabemos su coche, su método, su urgencia, y que tienen miedo de que yo cambie mis movimientos.
Tomás tragó saliva. Papá, ¿qué vas a hacer? Lo miré a los ojos. Lento. Seguro. Voy a obligarlos a cometer un error. Uno que los exponga. Uno que podamos usar. Antes de que pudiera explicarle más, mi celular, el verdadero, vibró. Un mensaje desconocido. Solo decía: hoy, 3 de la tarde, te enviaremos la ubicación. Tomás me miró, aterrado. Papá, ya empezó. Sí, respondí. Y esta vez, nosotros vamos un paso adelante. A las 2:45 de la tarde, el mensaje llegó. Una dirección. Un estacionamiento abandonado detrás de una fábrica vieja, a las afueras de la ciudad. Demasiado silencioso, demasiado vacío, demasiado perfecto para hacer desaparecer a alguien. Papá, susurró Tomás. No puedes ir. Voy a ir, respondí. Pero no como ellos creen. Llevaba 3 cosas. Un celular viejo, que sería mi señuelo. Una grabadora diminuta, escondida en la suela del zapato. Una verdad que ellos no conocían. No tengo la clave de la cuenta. Ni la tendré. Tomás me acompañó hasta 2 cuadras antes del lugar. Lo abracé fuerte. No te acerques, dijo él con la voz rota. Papá, ellos no son como Rogelio. Esta gente es otra cosa. Yo respiré hondo. Hijo, quiero que recuerdes esto. Ellos no contaban con que tú me avisaras. No contaban con que yo encontrara el rastreador. No contaban con que lo enviara lejos. No contaban con que los investigara. No contaban con que yo cambiara mi ruta. No contaban con que yo dejara de ser predecible. Supe que mis palabras lo estremecieron. Ellos creen que soy un hombre dócil, un hombre que no entiende, un hombre fácil de mover. Hice una pausa. Y hoy voy a mostrarles lo contrario. Tomás empezó a llorar. Papá, por favor, no entres ahí sin avisarme. Te voy a avisar. Hijo, respondí poniéndole la mano en la mejilla. Pero escucha, si pasa algo, no es tu culpa. Tú me diste la vida 2 veces. La primera, cuando naciste. La segunda, cuando me avisaste del rastreador. Nos abrazamos. Un abrazo que todavía me duele en los huesos. Luego caminé hacia el estacionamiento. El viento levantaba polvo. Las láminas viejas de la fábrica crujían. Había un coche estacionado en la sombra. El mismo gris. El mismo de antes. Se abrió la puerta. Un hombre bajó. Alto, con chamarra oscura, gorra, mirada helada. Ramírez, dijo sin emoción. Llegaste. Yo me acerqué sin bajar los ojos. ¿Quieres la clave, no? Respondí. Pues aquí estoy. Él me observó como quien mira un objeto útil. Pásala. No me moví. No la tengo. Sus cejas se tensaron. No juegues conmigo. No la tengo, repetí. Y si me desapareces, jamás la tendrás. El hombre se acercó un paso. Pude sentir el olor metálico del peligro. Entonces, ¿para qué viniste? Sonreí apenas. Para darte algo mejor que una clave. Él entrecerró los ojos. ¿Qué? Lo miré directo. Un error. El tipo retrocedió medio paso, confundido. El primer síntoma de que el plan había dejado de ser suyo. Y entonces, los dos escuchamos un sonido detrás de él. Una puerta metálica golpeó contra la pared interna del estacionamiento. Un segundo hombre salió a su lado, sorprendido. Demasiado sorprendido. Y yo supe lo que eso significaba. No estaban preparados para que yo viniera así. No estaban preparados para que yo no trajera miedo. No estaban preparados para que yo tuviera un plan. Y mucho menos para lo que iba a pasar después. El segundo hombre salió de la penumbra como si no debiera estar ahí. Como si no hubiera recibido instrucciones de aparecer todavía. Su mirada no fue la de un cazador que controla el terreno. Fue la de alguien sorprendido, descolocado, desprevenido. Eso me dijo algo valioso. No estaban coordinados. La improvisación había comenzado. Y cuando una organización peligrosa improvisa, comete errores. El hombre de la chamarra negra, el que me había llamado Ramírez, con esa voz de tumba, se tensó. ¿Por qué saliste?, le gruñó. El otro respondió secamente. Pensé que ya era hora. Eso bastó para confirmarlo. No estaban sincronizados. No esperaban que yo diera el primer paso. No esperaban que yo hablara con firmeza.
No esperaban que yo hubiera mandado el rastreador a otro país. No esperaban que yo entendiera las reglas del juego. Yo respiré hondo y di medio paso hacia adelante. Les repito, dije. Claro, no tengo la clave de la cuenta. Y si lo que quieren es presionarme o desaparecerme, no les servirá de nada. El de la chamarra negra apretó la mandíbula. Tú sabes más de lo que dices. Ah, sí, respondí. Entonces dímelo tú. ¿Qué se supone que sé? Él abrió la boca pero no respondió, porque no tenía cómo. Medina jamás dejó la clave en mis manos. Eso significaba que ellos tampoco sabían dónde estaba. Solo asumían que yo la tenía. Ese detalle, aparentemente pequeño, los volvía vulnerables. Estaban actuando basándose en una suposición. Y ahora iban a pagar por eso. Escucha, Ramírez, dijo el hombre principal, avanzando un paso más. Esto puede terminar bien o mal. Si cooperas, te dejamos ir. Pero necesitamos la clave. No te hagas el ignorante. Yo mantuve mi mirada firme. ¿Y si te dijera, respondí, que están buscando en el lugar equivocado? El segundo hombre frunció el ceño. ¿Qué? Ahí estaba, la grieta, la duda. Yo sonreí apenas, solo lo suficiente para sembrar inquietud. Medina era más inteligente de lo que creen. Si quería que su dinero estuviera protegido, no lo pondría a nombre de alguien que pudiera desaparecer. Lo pondría donde nadie lo buscara, donde nadie sospechara, donde nadie pensara que valía la pena revisar. Los dos hombres intercambiaron miradas. El aire cambió. El silencio se volvió pesado. El segundo hombre preguntó, ¿dónde? Yo levanté las manos con tranquilidad. Antes de decir nada, quiero que entiendan algo. El líder me miró como quien decide si romper el cuello o escuchar 2 segundos más. Habla. Si me desaparecen ahora, dije, nunca sabrán si lo que sé es verdad o no. Nunca sabrán si la clave está conmigo, o ya la entregué a alguien más. Nunca sabrán si alguien más tiene una copia. Nunca sabrán si, en este mismo momento, su tiempo ya se está acabando. El hombre de la chamarra negra me sostuvo la mirada, y por un instante vi incertidumbre, la primera señal de miedo real. «Estás mintiendo», dijo él. «O tal vez no», respondí. «Tal vez Medina no confiaba en ustedes. Tal vez no confió ni siquiera en mí. Tal vez dejó la clave en un lugar que ustedes nunca imaginarían». Hice una pausa dramática. Dentro de la empresa, en su propia oficina, en su propio archivo, el segundo hombre abrió los ojos. «¿Qué? Eso sería imposible». «¿Seguro?», pregunté, inclinándome un poco hacia adelante. «¿Cuánto tiempo pasó desde que Medina murió? ¿Cuánto tiempo tuvieron ustedes para entrar, para buscar, para destruir pruebas, sin que nadie se diera cuenta?» Silencio. Se miraron otra vez. Esa era la señal. Estaban mordiendo el anzuelo. El líder se acercó aún más, casi a mi rostro. «Si estás jugando con nosotros, no vas a salir de aquí». «No estoy jugando», dije con calma. «Estoy diciendo que si quieren la clave, necesitan verificar cosas dentro de la empresa. No aquí, no conmigo, no hoy». El hombre respiró hondo, como si midiera mis palabras. Sabía que no tenía cómo comprobar si yo mentía, pero también sabía que no podía arriesgarse a que yo dijera la verdad. «Entonces nos acompañarás», sentenció. Ahí estaba, el error que yo esperaba. «Acompañaré», repetí. «Pero antes de subir a ese coche, quiero llamar a mi hijo. Quiero avisarle que estaré ocupado. De lo contrario, sospechará». Los dos hombres se pusieron tensos. «No puedes llamar a nadie», dijo el líder. «Si no lo hago», respondí, «él dará la alarma. Y ustedes saben que no les conviene que esto se vuelva ruido público». El hombre dudó. Era visible. La vena de su cuello palpitaba. Finalmente dijo, «Un minuto, ni uno más». Levanté el celular viejo, ese que ellos creían que era mi número principal. Perfecto. Pero no iba a llamar a Tomás, ni a nadie. Iba a activar la grabadora debajo de mi zapato. Iba a hablar lo suficiente para que, si algo salía mal, quedara registro. Le di clic. Levanté el teléfono y dije en voz alta, «Hijo, ya voy para allá». El hombre asintió
creyendo que era un mensaje inocente. Pero yo sabía lo que había hecho. Había dejado una prueba sonora en marcha. Una prueba que capturaría cada palabra a partir de ese momento. Guardé el teléfono en el bolsillo. Respiré hondo. Estoy listo. El líder abrió la puerta del coche. Sube. Y mientras yo me acercaba, con pasos firmes, con el corazón golpeando como tambor de guerra, supe algo. Ellos creían que me llevaban hacia mi final, pero en realidad me estaban llevando justo hacia donde yo necesitaba que estuvieran, hacia su error final, hacia el momento en que yo voltearía el juego. El día 15 había comenzado. El interior del coche olía a humedad, a metal viejo y a algo más. Algo que no era exactamente violencia, pero la anunciaba. El hombre del asiento del copiloto no dejaba de mirarme de reojo, como si esperara que intentara huir. El conductor, el de la chamarra negra, mantenía las manos tensas sobre el volante, como si apretara un arma invisible. Yo iba en el asiento trasero, tranquilo, demasiado tranquilo para lo que ellos esperaban. Porque mientras avanzábamos por las calles vacías del parque industrial, mi grabadora, escondida en la suela de mi zapato, seguía capturando cada palabra, cada amenaza, cada error de esos hombres que creían saberlo todo. No intentes nada raro, me advirtió el copiloto sin voltear. No tengo por qué, respondí. Ustedes necesitan la clave, y si les sirve, yo también quiero resolver esto sin problemas. El líder me miró desde el retrovisor. Su mirada decía, no te creo ni una palabra, pero su silencio decía que no tenía otra opción. Llegamos a un edificio gris, abandonado, rodeado de maleza y ventanales rotos. La entrada estaba cubierta por una sombra espesa que hacía difícil distinguir lo que había dentro. Me hicieron bajar. Cerraron la puerta detrás de mí. El sonido del metal rebotó en el aire como un golpe seco en el pecho. «Camina», ordenó el de la chamarra negra. Lo hice, pero no hacia donde él esperaba. En lugar de entrar directo al edificio, me detuve justo en el umbral. «Antes de seguir», dije, «quiero que quede algo claro». Los dos hombres se tensaron. Vi sus manos moverse instintivamente hacia la cintura, donde sin duda cargaban armas escondidas. «¿Qué cosa?», gruñó el líder. «Que si me pasa algo aquí», respondí con calma. «Ustedes dos serán los únicos responsables». El segundo hombre rió. «A nadie le va a importar un viejo mecánico desaparecido». Respiré hondo. «¿Seguro?». El líder dio un paso hacia mí, amenazante. «Sí, seguro». Yo sonreí, porque mientras veníamos la grabación ya salió de mi teléfono hacia la nube. Ambos se quedaron helados. No entendían, no podían procesarlo. Un hombre como yo, un mecánico, un padre de familia, un tipo común, no debía saber cómo hacer eso. «¿Qué dijiste?», preguntó el líder sin aire. «Que todo lo que hablaron en el coche», repetí, «cada palabra, cada amenaza, cada intención, ya está respaldado lejos de aquí. Y mi hijo tiene acceso». Sus ojos se abrieron de par en par. La máscara de control se les rompió. «¡Mientes!», gritó el de la chamarra negra. «¿Seguro?», repliqué. «Checa mi teléfono». Lo lancé hacia él. Lo atrapó de reflejo. Y el segundo en que lo hizo, ya estaba atrapado en mi juego. El teléfono no tenía nada útil. Era un señuelo. Pero en sus manos, en ese momento, significaba algo más importante. Duda. Y cuando un hombre armado duda, pierde. «¿Dónde está la clave?», exigió el líder, la voz temblándole por primera vez. «Te lo dije», respondí. «Dentro de la empresa, en el archivo de Medina. En la oficina que ustedes nunca revisaron». «Eso es mentira», dijo el otro. «Entonces revisen», contesté. «Yo no tengo problema». Otro silencio, más pesado que todos los anteriores. Ya no sabían si yo mentía, si decía la verdad, o si los había arrinconado sin armas. Lo único que sí sabían era que no podían matarme. No ahora. No sin arruinarse ellos mismos. Y eso me devolvió algo que pensé perdido días atrás. Control. En ese instante, mi celular verdadero, el que Tomás tenía, enviaba automáticamente un mensaje programado a la policía con la ubicación donde yo había sido obligado a subir al coche. La tecnología no era mi especialidad, pero ser padre te enseña a aprender por desesperación.
Los hombres se quedaron quietos. Vamos a hacer esto fácil, dije con voz firme. Yo los acompaño a revisar la oficina. Ustedes se comportan. Y cuando descubran que la clave no está conmigo, me dejan ir. ¿Y si es una trampa?, preguntó el de la chamarra negra. Si fuera una trampa, respondí, ya habrían llegado patrullas. Eso los descolocó aún más, porque no sabían si era verdad. No sabían qué creer. Ahora estaban en el terreno de las posibilidades. Y yo había dejado de ser la presa. El líder respiró hondo, evaluando, calculando, intentando recuperar el control. Está bien, dijo finalmente. Vamos a la oficina. Pero si es mentira... No es mentira, interrumpí. Pero ustedes sí han estado mintiendo desde el día que me pusieron un rastreador. Cuando estábamos por regresar al coche, una sirena sonó a lo lejos. 2, 3. Ellos se tensaron. ¿Eso es tuyo?, preguntó el líder con la voz quebrada. No, respondí con absoluta sinceridad. Pero es para ustedes. El segundo hombre se asomó hacia el camino. Sus ojos se agrandaron. ¡Policía! ¡Vienen para acá! El líder se giró hacia mí con furia. ¡Maldito! ¡Nos vendiste! No, respondí. Ustedes se vendieron solos. Y entonces lo inevitable ocurrió. Los dos corrieron hacia el coche. Gritaron. Intentaron arrancar. Intentaron huir. Pero las patrullas ya entraban por ambos lados del camino. La salida estaba bloqueada. El edificio, rodeado. El motor del coche gris rugió. Y los oficiales gritaron. ¡Manos arriba! ¡Fuera del vehículo! Ellos no tuvieron oportunidad. Me quedé quieto sin moverme, mientras los policías los sometían contra el suelo. Uno de ellos se acercó a mí. ¿Usted es Ramírez? Asentí. Recibimos una alerta automática desde su número. ¿Está bien? No sabía qué decir. No sabía cómo responder después de días de terror, traición, rastreos, amenazas, vigilancias. Solo pude responder. Estoy vivo. El oficial asintió. Gracias a su hijo, dijo. Él nos dio la señal. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Tomás, mi hijo, el niño que usaron, el joven que traicionaron, el muchacho que cargó un miedo que no merecía. Él había sido el que me salvó al final. Esa noche, sentado en la sala con él a mi lado, le tomé la mano. Hijo, dije, no te culpes por nada. Si tú no me hubieras avisado, yo no estaría aquí. Tomás lloró, hundiendo la frente en mi hombro. Papá, yo solo quería que esto terminara. Lo abracé. Terminó, y tú hiciste lo correcto. La verdad es que ninguno de nosotros salió intacto. Pero salimos vivos. Y eso, cuando enfrentas gente que vive en las sombras, ya es una victoria enorme. Hoy, cuando cuento esta historia, quiero que quien la escuche entienda algo. No subestimes jamás a un hombre común, porque cuando le quitan la libertad, descubre que siempre tuvo algo más fuerte, la voluntad de recuperarla, y que un padre jamás permite que conviertan a su hijo en arma. Gracias por escuchar mi historia. Si te llegó al corazón, cuéntame desde qué país me lees.